Muy buenas, inversores autodidactas. Una vez más seguimos aprendiendo de inversión, seguimos analizando Zoetis. Una hora más donde vamos a estar analizando aspectos importantes de la empresa, sus riesgos, sus oportunidades, sus ventajas competitivas y una posible valoración, no como un número fijo al que pensemos con nuestra bola de cristal que va a llegar la valoración de la empresa, sino más bien como un marco conceptual, un framework donde estimemos que tenemos bastantes probabilidades de que en el futuro, si nuestra tesis es acertada, la valoración puede tender, que nos permita tener convicción y margen de seguridad, donde a pesar de cometer algún error que seguramente vamos a cometer en la valoración, ese margen de seguridad nos reduzca las posibilidades de perder dinero. Así que quédate porque este vídeo te va a interesar. Por lo tanto, vamos a ello. Vamos a analizar riesgos que pueden afectar a la compañía y que deberíamos tener en cuenta. El primer riesgo yo creo que tenemos que tener en cuenta es el riesgo de recesión o estanflación. Hemos visto cómo Companion Animal ha tenido un deterioro estructural importante por la presión del consumidor americano, muy acentuada o aún más acentuada en los dueños de mascotas de la generación Z y la generación millennial, pues evidentemente por esa erosión del poder adquisitivo. Regiones como Latinoamérica o Asia Pacífico pues son muy sensibles a la subida de precios o a la inflación. Esto unido a que en estos países hay menor poder adquisitivo, teniendo en cuenta que la cultura de animales de compañía no es tan fuerte como en Occidente, una recesión o una estanflación pues puede hacer que se resienta bastante la evolución de la compañía. Pero la parte de internacional es bastante esperanzadora y creo que hay bastantes drivers de crecimiento para que nos den buenas noticias en el futuro. Otro factor es la entrada de competencia en el Annual Report del 25. Sí que aparece entre los riesgos el lanzamiento de genéricos incluso antes de que expire la patente, generando caída en ventas, como por ejemplo Rimadyl y Draxxin en Estados Unidos. También tenemos que tener en cuenta pues la dificultad de la distribución, que no es solamente fabricar, sino ahora es distribuir, y ahí Zoetis tiene una red de distribución pues bastante importante, siendo la líder en el mercado en este sentido. Tener en cuenta también importante la finalización de patentes en salud animal. A diferencia de la medicina humana, cuando hay un genérico, expira una patente, en salud humana prácticamente al siguiente año los revenues caen al 90%. En salud animal esto no es así. Sí que es cierto que suele haber caídas de 10-20% anual, pero en este sector los veterinarios tienen un mayor nexo de unión con la marca. Digamos que la confianza juega un papel fundamental. A esto tenemos que sumar también que los biológicos, los anticuerpos monoclonales, tienen barreras de entrada de fabricación, que no son tan fáciles de fabricar los genéricos como en el caso de los químicos. Esto lo explicamos, estuvimos hablando de ello en el vídeo anterior. Y bueno, aquí podéis ver, que había puesto una diapositiva, de las patentes que vienen expirando. Cetifur, que representa como un 3% de las ventas, en Japón expira en el año 26 y en Brasil en el año 27. Apoquel, que sí que tiene una tasa o una partida importante del 12% a fecha del 25, expira en el año 26, como comentamos anteriormente, y este sí que es importante y va a hacer mella. Luego tenemos Cytopoint,
que es un anticuerpo monoclonal y que representa aproximadamente el 5%, pero no expira hasta el 29-32 en Europa y Estados Unidos, o al revés, Estados Unidos y Europa, Estados Unidos en el 29 y 32 en Europa. Luego tenemos Simparica, que es un 16%, en Estados Unidos en el 31 y 33 en Europa, y Librela Solensia, que son biológicos, más allá del 35. Con lo cual creo que, excepto la parte de Apoquel, como habíamos dicho en el modelaje, hay que tener muy en cuenta porque sí que representa una parte importante de los revenues. El resto pues no están muy cercanos. Lo que sí es importante, que prácticamente, según los datos que tenemos del año 25, el 42% de los ingresos provienen de 5 productos: Simparica, Apoquel, Cytopoint, Librela y Cetifur. Y el top 10, 57% de los revenues. Esto es una cantidad bastante importante, ¿no? Hay una concentración o dependencia de estos productos bastante importante. Sí que tenemos que tener en cuenta que el I+D es continuo, es decir, que Zoetis deriva como el 10% del margen bruto a I+D continuamente, y que en el pipeline hay bastantes productos que, aunque se esperaba para el año 27 y ahora lo han retrasado un poco, pues seguramente ahí surgirán nuevos blockbusters y sobre todo productos biológicos mucho más difíciles de replicar. Otro riesgo es la competencia, o otro factor dentro de esa competencia, como los rivales están atacando directamente los dos negocios más rentables de Zoetis en animales de compañía. La parte o el segmento de dermatitis canina, que es un 18,5% de los revenues, y la parte de antiparásitos, que es un 25%. Evidentemente es donde ve que hay mayor nicho de mercado y hay mayor margen, y ahí es donde están atacando. Entonces, resumiendo, a día de hoy hay más opciones en el mercado, que los veterinarios hoy ya pueden elegir entre un abanico más amplio de posibilidades, que ahora los dueños pueden comparar precios y elegir la opción más barata, que los dueños están siendo presionados económicamente, y que el factor precio va a ser más determinante que los años anteriores, y que los clientes empiezan a mirar más el bolsillo, ¿no? Y en ese sentido hay que reconocer que Zoetis se está perdiendo una parte de la cuota de mercado en favor de estos rivales que están atacando bastante fuerte. Pero claro, Zoetis tampoco se va a quedar de brazos cruzados, ¿no? ¿Cómo se defiende Zoetis de todo esto? ¿Qué acciones está tomando o puede tomar Zoetis para poder defenderse de esta agresiva competencia? Tenemos que ser conscientes de que en este sector esto no se planifica de un año para otro. Realmente en el sector farma se planifica con 5 o 10 años de antelación, es decir, todo lo que está pasando hoy o el año que viene, y todo lo que va a salir los próximos años, los próximos 3 años, del 26 al 28, 29, se viene trabajando en ello pues 5, 6 años, 8 años atrás. Si no visteis el vídeo anterior, os sugiero que lo veáis, porque ahí hablamos mucho de la importancia de los tratamientos monoclonales en la tesis, que es un antes y un después, y creo que realmente puede representar una barrera competitiva o un factor determinante para que no erosionen el posicionamiento de Zoetis. Te lo dejo abajo, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. ¿Qué hace Zoetis para contrarrestar esta competencia? Pues mucha innovación. Yo creo que si Zoetis pudiera destacar en algo, es en la parte de innovación. Ahí es donde realmente ha sido muy fuerte, donde reside una de sus ventajas competitivas. Continuamente haciéndole mejoras o modificaciones a los productos, puede repatentar nuevamente
las patentes expiradas, ¿no? Valga la redundancia. Esto le permite, pues, patentes que están o van a expirar, pues haciendo ciertas modificaciones, pues volver a repatentarla y poder tener esa ventaja. Por poner un ejemplo, Apoquel, la pastilla que vence en el año 26, pues lanzó Apoquel masticable, chewable, mucho más fácil de administrar a los animales, pues con una pastilla masticable con un sabor, pues apetecible para los animales, ¿no? Por ejemplo, también en el año 25 recibe la aprobación de la FDA, ampliando, por ejemplo, la prevención contra infecciones de tenias transmitidas por pulgas. También se incluyó el tratamiento para cachorros más pequeños. Simparica Trio está aprobado para cachorros a partir de 8 semanas de edad, 1 kilo 250 gramos. Y esto le permite también capturar mercado en razas más pequeñas, los toy dogs, que son normalmente incluso mucho más caros, ¿no? Y donde los propietarios, pues, son mucho más propensos a ir al veterinario porque son mascotas con un alto coste y que su pérdida, pues, aparte de la parte emocional, pues también en la parte económica te hace quizás que en cierto momento, pues, sean más propensos a gastar determinadas cantidades de dinero en el veterinario. Sus competidores exigen un peso base de 2 kilos. Este es un ejemplo de cómo Zoetis puede modificar sus patentes para poder seguir ampliando esa patente, ¿no? Otro, digamos, factor dentro de esta defensa, dentro de la parte de innovación, serían los biológicos. Decíamos que Zoetis empezó la parte de investigación en biológico en el año 15-16. A partir de ahí empezó una estrategia de inversión para fabricar productos biológicos que comienza en el año 17 en Estados Unidos y luego continúa fuera de Estados Unidos, en Irlanda, Austria, incluso en España, ¿no? En el 21-22 creo que tiene fábricas en Gerona. Y se aprueba por la FDA y la Unión Europea para comercializar Librela y Solensia, porque la demanda supera la capacidad y deciden hacer una inversión fuerte. Incluso establecen alianzas con terceros con producción a 10 años con la firma Syngenta en el año 22 por la alta demanda del producto, que sin embargo, pues luego se vería truncada, ¿no? Pues por los eventos adversos que ya hemos comentado. Entonces resulta que, bueno, hablábamos que nos encontramos en una expansión de fábricas para incrementar la producción y de repente el mercado en Estados Unidos se para, se frena, peligro de capacidad ociosa, en una fábrica donde los costes fijos son muy altos y donde el no tener una alta ocupación erosiona fuertemente los márgenes y esto, pues, conlleva a una reducción de márgenes si no se utilizan estas fábricas. De ahí donde creo que viene un poco el aumento por la autorización y el crecimiento de la parte de fabricación de productos para humanos, ¿no? A partir de aquí, en el año 26, en el Q1, pues animales de compañía en Estados Unidos cae un 11%, se recorta el guidance, pues una caída de un 20% en bolsa después de ya la caída que venía acumulada. Sin embargo, el mercado internacional, que decíamos es un tapado, creció un espectacular 17%, 10% si aislamos el ajuste contable y la parte de divisa. Está redirigiendo también mucha producción para llenar esas fábricas que se le han quedado vacías por la pérdida de demanda hacia el segmento livestock, porque ganadería creció un 7% y muchas de las plantas que tiene Zoetis son mixtas. Pueden tanto fabricar productos para un segmento como para otro, ¿no? Tienen cierta versatilidad
y bueno, pueden producir tanto vacunas para animales de compañía como animales de ganadería. También pues algunos lanzamientos que estaba haciendo o extensiones, lo que son las label expansions, lo que hacen es sacar versiones mejoradas de los productos para proteger la patente. Por ejemplo, pues con el proyecto estrella en dermatitis Cytopoint sacó una versión mejorada de Cytopoint en el segmento de dermatología para protegerla del ANCO, de la patente que expira en el año 27 y así poder defenderse, ¿no? Y pues como decíamos, también ha establecido contratos con terceros para fabricar como CMO para no tener ociosas las fábricas. Un elemento también a mencionar adicionalmente es el tema de plataformas biológicas. Decíamos ya en el vídeo anterior que son productos casi imposibles de replicar técnicamente. Copiar una pastilla química es barato y rápido, sin embargo copiar un anticuerpo monoclonal, un medicamento biológico requiere plantas de alta tecnología, procesos muy complejos y mucho dinero invertido durante muchos años para poder desarrollarlo. Zoetis está desplazando la demanda de su propia unidad de dermatología de los productos químicos hacia los productos monoclonales, por ejemplo, pues con Apoquel, que es una pastilla, hacia Cytopoint, que es un inyectable monoclonal, donde está mucho más protegido. El fármaco de Zoetis que más cuota de mercado está perdiendo no es biológico, es químico y es Apoquel. Es una pastilla fácil de copiar, que su patente está en proceso de expiración y que el ANCO pues, ha desarrollado Zenrelia o Numelvi de Merck, que están compitiendo directamente con Apoquel. Sin embargo, pues Cytopoint, que es un biológico que lleva 10 años en el mercado en la parte de dermatología, un inyectable, aunque también el ANCO ha desarrollado un competidor, Befrena, clonar el anticuerpo de Cytopoint le ha llevado a el ANCO pues casi una década el poder desarrollarlo y inversiones millonarias para poder desarrollarlo. Con lo cual Librela y Solensia, todavía ningún competidor ha logrado por el momento lanzar al mercado un biosimilar directo que pueda competir debido a las fuertes barreras de fabricación que tienen los biológicos. El marco regulatorio para aprobar medicamentos, especialmente los biosimilares, que son las copias de los biológicos, es muy lento en salud animal, muy costoso y no está tan automatizado como en humanos, con lo cual aquí esto le da mayor protección a Zoetis. ¿Qué más cosas está haciendo Zoetis para protegerse? Pues está iniciando programas de fidelización y bundling. El bundling son como unir, digamos, a programas de descuento un paquete de productos, de forma que si a lo mejor tienes un producto más barato, pierdes, digamos, todos los descuentos en el resto del paquete sobre los que no hay sustituto, porque no le compensa al veterinario el perder el descuento en otros productos de los que no tiene sustitutivo. Pero volvemos a recordar en el marco de que esto es un descuento y que esto posiblemente va a erosionar los márgenes espectaculares que venía teniendo Zoetis, lógicamente. Y finalmente, pues también está trabajando mucho en un tema muy interesante, que es la integración del diagnóstico. Esto vendría a ser como un caballo de Troya, ¿no? Dentro del negocio. Viene trabajando desde hace varios años en la parte de diagnóstico, que la competencia en IDEXX está haciendo muy bien y creciendo al 11%. ¿Por qué? Porque digamos el diagnóstico, las herramientas de diagnóstico son las que inician el proceso y ya te pueden recomendar
el producto a tomar, aparte de la cantidad de datos que te pueden suministrar, y lo cual esto te ayuda un poco al análisis de datos y a proteger todo el ecosistema, ¿no? Date cuenta pues que al final uno diagnóstico al fármaco con la información que eso me está dando, ese feedback, me va a permitir desarrollar software que de alguna forma me den una barrera de entrada por coste de cambio en los veterinarios. También tenemos que comentar que si bien los biológicos nos suponen una barrera de entrada, la competencia también tiene biológicos, cuenta con fármacos biológicos. Por ejemplo, el ANCO, que quizás sea el rival más agresivo en este campo, pues ya lanzó en el año 26 Befrena, que es un anticuerpo monoclonal, para competir directamente con Cytopoint, y que tiene una duración o periodicidad de 6-8 meses, a diferencia de los 4-8 que tiene Zoetis. Merck también hizo una inversión, o está haciendo inversiones millonarias en biológicos, una inversión de 800, casi 900 millones, para ampliar sus plantas de I+D y de desarrollo, y ya cuenta con un pipeline bastante avanzado en la parte con sus propios anticuerpos monoclonales para la parte de dolor en osteoartritis, buscando romper el monopolio de Zoetis. Boehringer, también la empresa alemana no cotizada, también está trabajando con los anticuerpos. Sin embargo, a ver, tenemos que mencionar que Zoetis tiene una ventaja en costes de producción por escala, por el tamaño que casi dobla a sus competidores. Sus plantas ya están construidas, ya están optimizadas, ya están validadas por la FDA, que eso también requiere tiempo. Y cuando el ANCO lanza Befrena, pues sus costes de fabricación al principio son altísimos. Están empezando a amortizar sus nuevas instalaciones, están haciendo una competencia bestial, de ahí los márgenes que tiene el ANCO con respecto a los de Zoetis. Sin embargo, Zoetis ya las tiene construidas, las tiene validadas, con lo cual se puede permitir hacer una competencia en precios y bajar precios, porque sus costes son mucho menores, y aun bajando costes va a tener un margen mucho mayor. Entonces esto le va a permitir ser más agresivo y bajar precios, pero volvemos a decir, esto puede suponer un deterioro de márgenes, pero es que los márgenes que tiene Zoetis es que son insostenibles, con lo cual es que sí o sí todo tiene que venir por incremento de volumen, por captación de nuevo mercado, al menos los próximos 2 años. O quizás con entrada de nuevos blockbusters que le permita capturar nuevo mercado. Zoetis tiene bastante músculo financiero para seguir invirtiendo en I+D. El ANCO, por ejemplo, gasta un porcentaje similar al de Zoetis, pero es que el tamaño de Zoetis es el doble, con lo cual está invirtiendo el doble en I+D. Entonces, mientras la competencia pues está, digamos, celebrando haber copiado biológicos que Zoetis inventó hace 6 o 8 años, pues Zoetis sigue trabajando ya, por ejemplo, con inteligencia artificial y genómica, con la compra o la adquisición reciente de PetMedix y Neogen, para desarrollar la siguiente generación de anticuerpos, la parte de oncología, cardiología, enfermedades crónicas. Entonces, no sé si esto te lo han contado antes en la tesis de Zoetis, posiblemente no. A día de hoy, en este lado de la ecuación, en este apartado, está por delante, que ha cometido fallos, que lo ha cagado en ciertas cosas, que la competencia está erosionándole el mercado, que está atacando en otras vertientes por otras aristas, sí, pero bueno, que aquí hay partido, ¿vale? Aquí hay partido, que el partido puede perder, o que antes no había partido porque Zoetis, antes de saltar al campo, ya había ganado, pues sí,
ahora sí que hay partido. El management, pues ahora empieza a admitir pues que ha perdido el poder de precios, de que su poder de precios o pricing power se está deteriorando y que va a tener que bajar precios seguramente para competir, lo que va a suponer una bajada de márgenes. También hay otro riesgo asociado con el tema de robots que he escuchado a Gorka en el canal del Loco, del Dividendo, y pues yo aquí la verdad que no estoy muy convencido porque, a ver, no digo que haya un sector de la población donde pueda aprovechar que el robot le hace o puede aprovecharse en otras líneas y hacer cuidados personales, con lo cual también podría reemplazar la parte de compañía, pero la sustitución solamente como animal de compañía no la termino de ver. A ver, un robot también tiene costes, que un robot también tiene un mantenimiento, que un robot también tiene un precio que se puede comoditizar, pero como hace toda la tecnología. Y luego creo que nunca va a tener la conexión emocional, ¿no?, que al final puede tener un ser vivo. Yo veo más el robot como un electrodoméstico o como un juguete, ¿no? Pero creo que la mascota quizás vaya más a un juguete de ricos, pues sí, porque a los costes y barreras administrativas que le ponen a los propietarios cada vez mayor, pero quizá eso también le permite un mayor poder de fijación de precios. Aquí podéis ver en esta diapositiva respecto a la competencia, pues los crecimientos de Zoetis, 23, 24 y 25 con un 5,5 CAGR. Merck, por ejemplo, está creciendo 1,48, un CAGR de 6,5. Vale, bueno, sí que en el año 25 lo ha superado, lógicamente. También Merck ha hecho alguna adquisición que hay que contar en este crecimiento, y sí que en el caso de IDEX sí que viene muy fuerte y tiene un crecimiento anual compuesto de 8,3 con un 10% en el 25, pero recordad que IDEX estaba muy metido en diagnóstico, y el ANCO pues que prácticamente pues está plano. Sin embargo, en márgenes, como podéis ver, es que no hay color, es que Zoetis tiene un 72% de margen. Merck no desglosa porque como está unida salud animal con la parte de salud humana, y IDEX sí que tiene una expansión de márgenes, y el ANCO pues evidentemente le está pasando factura esa agresiva campaña de reducción de precios para entrar en el mercado, pues le están bajando los márgenes porque está bajando precios para competir. En IGDES el 92% es diagnóstico, ¿vale? Es puro diagnóstico, modelo Razor Blade, es decir, te vendo lo que es el equipo pues con márgenes muy pequeños, y luego tengo un alto margen en lo que son los consumibles, ¿vale? Estrategia típica de impresora HP, y la verdad que le está funcionando bastante bien. Por eso Zoetis, teniendo en cuenta también de que esta estrategia puede ser un caballo de Troya para luego introducir otros segmentos y hacer venta cruzada y construir un ecosistema alrededor, pues creo que hay que vigilar muy de cerca este punto. En resumen, Merck sí que es cierto, con adquisiciones y IDEX crecen más que Zoetis en el año 25, ¿vale? Sí, es verdad, pero es que Zoetis es el doble. Daros cuenta aquí en la barra azul el tamaño de Zoetis en el 23 y en el 25 con respecto a Merck en verde, a IDEX en naranja o el ANCO en rojo.
Sin embargo, Zoetis crece al 8% en el 24, doblando tamaño de competidores, con lo cual necesita captar el doble de mercado para crecer prácticamente lo mismo. Si vemos la diferencia entre internacional, el mix Estados Unidos internacional, digamos que estas barritas azul que vemos aquí, en la parte de la izquierda, representa la diferencia de Zoetics en Estados Unidos en el año 23-25 y la parte internacional año 23 y 25 en azul claro y verde. Daros cuenta, abajo tenéis la tabla, pues que internacional representaba para Zoetis el 46 y en el 25 representa el 45% de los ingresos, más o menos está estable. Sin embargo, en el caso de Merck vemos como la parte de internacional supone un 68%. En el caso de IDEX vemos como en internacional solamente tiene un 33%. Y en el caso de Elanco, pues 50-50, ¿vale? Creo que hay que resaltar que IDEX es la gran tapada porque teniendo mayor exposición a Estados Unidos, donde también hemos hablado que es donde mayor exposición al consumidor tenemos, pues viene creciendo. Teniendo IDEX una exposición del 92%, aunque sí es verdad que en diagnóstico versus 67% de Zoetis, pues crece al 10%. Y sí que es cierto que IDEX tiene mucha menos exposición a China, donde ya en el vídeo anterior pues comentamos los factores por los que China pues no había estado funcionando bien los últimos años, con decrecimientos bastante importantes de menos 16%, 2 años consecutivos. Una vez vistos los riesgos, vamos a ver un poco mercado, ventajas competitivas, oportunidades y catalizadores. Ya conocemos los márgenes extraordinarios, un ROE del 66%, pero que en este caso está muy inflado por las recompras agresivas, que evidentemente han potenciado este ROE, que han reducido el equity, así que tenerlo en cuenta. El ROCE del 28% y ROIC del 25%. Preveo que baje en los próximos años por el incremento de la deuda, de crecimiento de precios por la situación de competencia, pero también es cierto que bueno, tenemos una tasa de conversión del 80-90% de free cash flows, de lending con a free cash flow, que son unas tasas altísimas y bastante estables, ¿no? Identificación en cuanto a las ventajas competitivas, yo diría que una de las ventajas competitivas de Zoetis, pues diría que es la escala. El tamaño sin duda juega a su favor, dobla en venta a sus competidores directos y si medimos en porcentaje sobre ventas la inversión en I+D, no estamos yendo a volúmenes dobles de los de la competencia. Por otro lado, también tenemos 13 años de investigación y desarrollo, con datos propios, patentes y un pipeline de productos. Un sector con mucha regulación, las aprobaciones de medicamentos de la FDA y la EMA pues son una barrera de entrada para nuevos competidores, pero los competidores que están ahora dentro ya también cuentan con esa experiencia, así que entonces bueno, yo no resaltaría mucho este dato. Sí que es cierto que hay que resaltar, por ejemplo, que las aprobaciones tanto de la FDA o la CVM, que es el Center for Veterinary Medicine, o la EMA y sus equivalentes, requieren trials específicos por cada especie, con indicación y con formulación. Es decir, si aprobamos una molécula, por ejemplo, para perros, esto no está aprobado automáticamente para gatos. Esto multiplica el número de aprobaciones necesarias para competir en cada mercado, ¿no? Y le da a Zoetis una ventaja
de años sobre cualquier entrante, porque digamos que tiene que pasar muchas regulaciones. Por otro lado, la infraestructura para fabricar biológicos, como hemos visto, pues requiere de una alta inversión en capital y de know-how que tarda como 5 o 10 años en construirse. Y Zoetis aquí lleva bastante delantera con respecto a la competencia. Otro elemento también, la red de distribución, el acceso a clínicas veterinarias. Yo creo que aquí la red que tiene en más de 100 países, de la marca, más el canal, la fuerza de ventas, la evidencia clínica durante todos estos años de Zoetis, la escala que tiene con su tamaño, la franquicia o los blockbusters que ya tiene, la capacidad de fabricación con la ampliación que han hecho de fábricas y la relación que ha establecido durante muchos años con los veterinarios, pues eso sin duda es un must, difícil de replicar y que lleva años, es un trabajo de años. Y hacer hincapié en la relación con los veterinarios, porque sí que la fuerza de venta de Zoetis hace mucho hincapié en esto, porque cree que es algo fundamental. Las visitas, por ejemplo, de la fuerza de venta de Zoetis suelen ser las más largas del sector, precisamente para establecer esa conexión y ejercer ese poder o esa influencia de marca. Sí que es cierto que Zoetis ha detectado que los propietarios en el segmento de animales de compañía están adquiriendo mayor poder de decisión a la hora de comprar productos, con lo cual sí que una de las estrategias de Zoetis es también incrementar lo que es el marketing o los esfuerzos de marketing hacia los propietarios, que parece ser pues que hoy en día con la información el peso en la decisión pues empieza a pesar más, y valga la redundancia, sobre los propios propietarios de las mascotas, ¿no? Por otro lado, más de 5.500 patentes, 1.600 pendientes de aprobación y registradas en más de 50 países, ¿no? Que luego pues las patentes también hay que registrarlas en cada uno de los países que operas. En cuanto a oportunidades y catalizadores, bueno, aquí importante, podemos ver cómo la proyección del crecimiento de salud animal se espera que crezca un 5 o 6%, al menos hasta 2035, con lo cual los vientos de cola creo que son bastante positivos. Zoetis ha venido creciendo siempre por encima del mercado. No sé si va a seguir así. Hay factores para pensar en contra y factores para pensar que puede seguir siendo allí, o sea, tiene herramientas para poder conseguirlo, pero también hay nuevos factores que sin duda empiezan a jugar en contra. Pero bueno, es que con que solo crezca igual que el mercado, ya de por sí es posible tener buenos retornos a estos precios. Eso sí que es cierto. Hablábamos de crecimiento de la población mundial, demanda de consumo de más proteínas, sobre todo en la parte de ganadería, que es un segmento más cíclico, preferencia de los consumidores por carne de más calidad. Esto puede potenciar la parte de ganadería. Yo creo que sigue teniendo bastante peso. Quisiera ver que no se realizan más desinversiones en este segmento en el futuro por parte de la directiva. Luego hay otra tendencia donde claramente se ve el 70% de las familias en Estados Unidos tienen una mascota, 70%, y esto sigue creciendo. Es que la población de mascotas crece más que la de humanos. Por ejemplo, entre 2010 y 2023 los humanos han crecido al 14%, sin embargo los perros al 45% y los gatos al 67%. La parte de animales de compañía claramente es el negocio premium de la empresa.
y esto está asociado a mayor gasto en mascotas, a la parte de humanización de la mascota y un mayor gasto sanitario. A fecha, en el último trimestre reportado, hemos tenido una caída en animales de compañía en Estados Unidos de menos 11%, pero sin embargo hemos tenido un crecimiento de 12% en ganadería, en internacional un 10%, en diagnóstico hemos crecido un 10%. Entonces hay un deterioro en Estados Unidos, que es un 54% de las ventas, sí es cierto, pero que también hay una oportunidad de crecimiento bastante grande. Todo esto lo tenemos que poner en el bombo, ¿vale? Entonces, vamos, yo no veo grandes problemas para que Zoetis en el medio plazo tenga crecimiento al menos equiparables a los de el mercado. Otro factor más es el envejecimiento y la cronicidad de las enfermedades. Esto es estructural, es decir, las mascotas, a la vez que están mejor cuidadas con los medicamentos, igual que en la salud humana, van a durar más, y eso también, igual que en el caso humano, va a conllevar mayor consumo de fármacos y mayor visita al veterinario. No es lo mismo cuando tú tienes 25 años, que no te duele nada ni necesitas, ¿vale?, que cuando tienes 60. Pues con las mascotas exactamente igual. En el futuro, Estados Unidos es un motor de crecimiento, sin duda. Representa el 83% de los ingresos de las compañías en Estados Unidos, salud animal, en el año 25, y se espera que crezca animales de compañía a una tasa de 9,9 en Estados Unidos, en comparación con el mercado global de salud animal, que se espera un crecimiento de 5 o 6, con lo cual Estados Unidos seguirá siendo importante. Y también otra oportunidad es que aún el mercado sigue bastante fragmentado, es decir, hay posibilidad de consolidación. Eso puede aprovechar a los grandes players, mayor volumen, precios y nuevos productos. Por otro lado, los insiders se están comprando. Ya hemos visto, si bien desde el año 21 veis todas las ventas de insider que se están llevando a cabo, sin embargo empezamos a ver compras de insider. Siempre decimos que un insider puede vender por muchos motivos, porque puede necesitar el dinero por cualquier cosa, pero cuando compra solamente es por un motivo, es porque piensa que la acción está a buen precio, si no, no compraría. Y nadie mejor que ellos desde dentro tienen información que nosotros no tenemos. También están trabajando mucho en fidelización, en descuentos, en el punto de venta. Esto va a llevar reducción de margen, sí o sí. Y trabajando mucho en lo que son los reembolsos diferidos. En vez de lo de reembolsos diferidos, lo que buscan es descuentos para que el veterinario se favorezca antes de esos descuentos y pueda aplicarla a los clientes, con objeto de que no se vean tan afectados en el bolsillo y frenar la migración hacia otras marcas. Definitivamente se han pasado de subiendo precios, ¿no? Deuda. A ver, yo no veo realmente mucho problema de deuda en Zoetis. Bonos convertibles a 2029, 1.750 millones, que se utilizaron en recompras a 148 aproximadamente. Sí es cierto que el cupón es de 0,25, o sea, es dinero casi gratis. Se gastaron 150 millones en la cobertura para evitar dilución, un call cap, y el resto 1.600 millones en recompras, ¿no? A un promedio de 120-125, pero es que hoy está la acción a 80. Al final los que han ganado aquí ha sido la banca, que se me han llevado comisiones. A 2026 no tenemos vencimiento, en el año 2027 tampoco, hasta el año 2028 no tenemos 1.350 millones, que como ahora veremos, de sobra, pagable por Zoetis,
que son notas al 4,1%, 4,15%, que vence en agosto del 28. O sea, hasta el año 98 no tiene vencimiento, o sea, problema de deuda. En el año 29 tiene el vencimiento de estas notas convertibles, 1.750 millones, pero bueno, a corto plazo ningún problema de deuda, o sea, a partir ya del año 2030 tiene el resto de vencimiento, pero aún así es que lo podría pagar, pero es que no le merece la pena tampoco. Vale, vamos a ver un poquito la parte de valoración y antes de adentrarnos en el tema de valoración, me gustaría comentar un factor determinante que es el CAPEX de mantenimiento. Zoetis es una empresa donde la propiedad intelectual es, digamos, un ente bastante importante en la línea de patente, know-how, conocimiento que tienen acumulado respecto a la fabricación y desarrollo de productos, y donde existe una alta automatización y eficiencia de sus fábricas, ¿no? Son fábricas o laboratorios extremadamente eficientes, donde quizás no requieran grandes infraestructuras que tienen que reponer periódicamente, tal como a lo mejor en otro tipo de industrias. Parte del CAPEX es el R&D, o sea, la parte de investigación y desarrollo que continuamente tienen que destinar a investigar recurrentemente para sacar periódicamente blockbusters, nuevos productos, pero esa parte de investigación y desarrollo va directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias y se imputa como un gasto. Solamente cuando esos gastos se ven que en el futuro dan frutos y hay un descubrimiento que puede conllevar la generación de ingresos futuros, se puede imputar como una inversión y capitalizar periódicamente, imputando ese coste durante todo el periodo en el cual pensamos que se van a generar esos ingresos. Por lo tanto, aquí hay una parte de investigación y desarrollo que anualmente en torno a un 10% del gross profit, del margen bruto. Entonces yo consideraría esto como parte del CAPEX de mantenimiento que yo tengo que estar continuamente invirtiendo para desarrollar nuevos productos, pero sin embargo ya va directamente imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias. Podríamos estimar que un CAPEX en el sector a modo conservador puede estar entre el 3,5 y 4,5% de las ventas, entendiendo como CAPEX de mantenimiento exclusivamente para mantener las fábricas, los laboratorios, las oficinas funcionando, y en este caso usar la depreciación y amortización como proxy del CAPEX de mantenimiento creo que no es acertado en este tipo de empresas, porque de alguna forma inflaríamos artificialmente por contabilidad todo lo que son las adquisiciones pasadas, que con todos los intangibles como Abaxis o Jurox o otras empresas que se han ido adquiriendo para integrar su tecnología dentro del negocio. Sin embargo, esa amortización contable no sufre un desgaste físico real, es decir, no es una máquina que haya que reponer en el futuro, sino son adquisiciones que se han hecho para integrar la tecnología. Recordemos que Zoetis adquiere no para adquirir cuota de mercado de clientes, sino para adquirir tecnología que desarrollar, integrar a sus procesos, pues conseguir nuevos productos, nuevas ventas y más eficiencia. Si estimamos ese 4% como CAPEX de mantenimiento ajustado, podríamos estar perfectamente
en el rango de los 370 millones, 380 millones. Y digo que ya la parte de investigación y desarrollo estaría imputado a la cuenta de pérdida de ganancia, y estamos siendo bastante conservadores en el sentido de que creo que el CAPEX de mantenimiento incluso se podría afinar y reducir un poco. Daros cuenta que con el proxy de amortización, depreciación y amortización, estaríamos a lo mejor en el rango 440, 430 millones respecto a los 370, 380 que estamos estimando por este ajuste de un 4% de las ventas. Entonces, a grosso modo, por hacer un primer acercamiento, podríamos decir que estamos haciendo como, siendo conservadores, en torno a 2.500 millones de flujo de caja operativo. Daros cuenta que en el año 25 hicimos 2.900 y en el 24 2.900, 2.300 en el 23. Creo que somos bastante conservadores y estimamos una media, una normalización de 2.500 que creo que pueden ser muy superiores. A esos 2.500 tendremos que restar como unos 900 de dividendos, ¿vale? Pagados, 889 el año 25, y deberíamos estimar, como uno hemos dicho, 380 de CAPEX de mantenimiento. Entonces esto nos da como unos 1.200 millones de flujo de caja libre que podríamos utilizar para hacer recompras, para reducir la deuda, hacer nuevas inversiones. Es decir, estamos sobrados, tenemos margen de actuación para devolver valor al accionista. Mi cálculo fino de Free Cash Flow to the Equity me estaría dando para el año 25 en torno a 2.380 millones de flujo de caja libre, 2.700 para el año 24, con una conversión de Free Cash Flow desde el Net Income en torno al 86% o incluso superior al 100% en el año 24. Como veis, es una conversión de flujo altísima, ¿no? Esto nos daría sobre un múltiplo de salida de 20 veces en torno a 107 con los datos del año 25. Esto supondría como un potencial del precio de aproximadamente un 37%. ¿Sí? En cuanto a múltiplos, estimando por Owner Earnings en base un poco al estilo de Warren Buffett, me estaría dando como un 7,9% de rentabilidad, más el dividendo un 2% aproximadamente, en torno al 10%. Un Enterprise Value EBITDA estaríamos actualmente en torno, con el valor de la acción en torno a los 78, creo que hoy está a 76, como 10 veces, EV/EBIT de 11,50, precio Free Cash Flow de 14 veces, un PER de 12 veces. Si intentamos hacer una valoración por múltiplos, sobre EV/EBITDA, que podría ser un buen proxy para valorar esta acción, si lo estimamos a 18 veces, estaría dando una proyección de 148 desde los 78, 76 que está cotizando hoy. Por precio Free Cash Flow, con un múltiplo de 22 veces, podría estar dando como 102 sobre la valoración actual, y por PER, con un PER de 20 veces, siendo un poco más conservadores de las valoraciones que hemos visto en el pasado, podríamos estar hablando de unos 120. Haciendo una media de todas estas valoraciones con datos de 2025, estaríamos hablando de una media de 129. Esto sería como un 66% por encima de su valor
actual incluso más, porque yo tengo puesto 78 y creo que ahora está sobre 76. Si queremos afinar un poco más y hacer un descuento de flujos de caja, a la hora de modelar la empresa, he intentado modelar en 3 líneas o desde 3 puntos de vista diferentes los revenues. El primero de ellos ha sido un poco en base a incremento de ventas, aplicando un poco el crecimiento del sector de salud animal, que se estima que crezca hasta el año 2030-2032 en torno al 6-8%. Y con las peculiaridades o los problemas que está sufriendo Zoetis, yo he intentado proyectar ese crecimiento a las ventas de Zoetis. Esa será un poco la primera vía para estimar el futuro crecimiento. Desde otro prisma, jugando con los incrementos entre volumen y precio, teniendo en cuenta que vamos a tener que moderarnos un poquito en precios para competir en el mercado, aquí podemos verlo, ¿vale? Y luego he trabajado el modelaje de los revenues desde otro punto de vista un poquito más complicado, para llegar más o menos a la misma conclusión, porque realmente entre uno y otro para el año 2031 pues estoy teniendo como unos 900 millones de diferencia entre el menor y el mayor de los puntos de modelaje, ¿no? Recuerdo uno por incremento del revenues, otro por incremento de volumen y precio, y luego un tercero donde he tenido en cuenta 3 KPIs, que viene un poco aquí. Este sería el modelaje de los ingresos por la tercera vía, donde primero empezaría por modelar Estados Unidos, donde diferencio animales de compañía, donde voy a tener primero un input histórico, una proyección entre 3,5, 4,5% anual, suma del crecimiento de la población de mascotas medicalizadas, que viene a ser aproximadamente un 1%, y la subida de tarifas o subida de precios, que puede ser entre un 2,5 o un 3,5, aunque creo que los próximos, este año y el siguiente, posiblemente los precios se vayan a resentir. Este factor que viene de otros dos, uno, el crecimiento de la población de mascotas, como decíamos, aproximadamente de un 1% anual, y un 2-3% de subida de precios sistemática, que es la que puede o la que suele aplicar Zoetis cuando no esperamos recesión, evidentemente. Y luego, estos dos factores sumarían lo que es la tasa base de mercado, ¿vale? Y luego tengo otro factor que es el efecto de los blockbusters, ¿vale? Aquí en los blockbusters, ¿qué voy a tener en cuenta? Pues tenemos 3 grandes franquicias que se representan aproximadamente el 40% de los ingresos. Entonces, aquí lo que hagan estas franquicias va a tener un efecto determinante. Por un lado, pues una tasa de crecimiento anual de un 12-14% para la línea de Simparica, al menos hasta el 2028, y ya a partir del 2028 pues moderándose al 5%. Tener en cuenta que en el año 25 Simparica, en el NAMD del 10K del 25, pues se especifica que Simparica contribuye a un 16% de los revenues y pondera un 25% en el segmento de animales de compañía, un 25%. Luego tenemos otro factor con la parte de libre de la solencia, ¿vale? Donde vamos a suponer una proyección o un crecimiento de entre el 15 y el 18% para el año 26 y 27, y luego estabilización sobre un 6% a partir del 28, cuando ya pues se alcance la madurez y la penetración del producto.
Este producto pondera un 15% en el segmento animales de compañía y esto evidentemente lo tenemos que tener en cuenta. Y finalmente pues vamos a tener en cuenta o proyectar un crecimiento operativo de la línea de dermatología con Apoquel y Cytopoint en un rango de crecimiento del 2 al 4%, frente al más del 10% de crecimiento del pasado. Y aquí tenemos que reflejar pues la pérdida de cuota de mercado por parte de la competencia y también la expiración de algunas patentes como la de Apoquel en dermatología. Este segmento pondera un 20% según el 10K del año 25 que se comenta en Management and Discussion del 10K, y la nueva variante Apoquel masticable que contribuye con un 12% de los revenues. Entonces aquí vamos a modelar para la línea de dermatología la parte de Estados Unidos y luego la parte de internacional la vamos a modelar de forma diferente, con un decrecimiento entre un -4 y un -8 anual, para reflejar la entrada de genéricos europeos, ¿no? Que allí pues finaliza la patente en Europa en el año 26 y sin duda pues la competencia aquí pues con los genéricos pues va a tener seguramente incremento de ventas y va a comer mercado seguramente a Zoetis. En Estados Unidos mantenemos el crecimiento plano bajo. Elanco pues compite mediante agresivamente bajando precios y haciendo bastantes descuentos. Antes incluso de que caiga la patente pues ya está sacando o está introduciendo agresivamente su producto. Esta sería por un lado la parte de animales de compañía, ¿vale? Sí que no podemos modelar posibles blockbusters que aparezcan a partir del 27-28, que según las nuevas guías se ha retrasado. Y luego tenemos que modelar la parte de ganadería. Por un lado, por la parte de Estados Unidos y luego por la parte internacional. Entonces aquí pues prácticamente lo que proyectamos en Estados Unidos e internacional es básicamente lo mismo, es como un 1,5% del 26 en adelante, ya con la base limpia una vez desinvertido el segmento de aditivos, que es lo que puede crecer la demanda de proteína animal, y esto lo obtenemos de dos factores. Por un lado, una tasa de crecimiento del mercado proteico entre 1 y 2,5% anual, según alineándonos con las proyecciones que hace la FAO, y luego por otro lado un crecimiento plano del 26 año 2026 al 30, una vez que tenemos la base limpia. Y entonces luego podemos modelar la parte de internacional exactamente igual, y sí que la parte de CCS pues no lo tenemos muy en cuenta porque no es significativa independientemente de los crecimientos que hemos tenido. Ya comentamos en el vídeo anterior por qué pensamos que se han producido estos crecimientos. Y en la parte internacional pues básicamente lo mismo, sí que haciendo la distinción de en Europa que termina la patente, y ahí sí que tenemos que tener en cuenta pues un decrecimiento del 2-4% por el término o la finalización de patentes en Europa. Utilizando estas tres vías para obtener los ingresos, al año 31 tengo una divergencia entre el menor y mayor de las proyecciones de unos 900 millones. Con lo cual, bueno, más o menos todo esto me sirve pues para verificar que, bueno, creo que estamos alineados, porque a 2031 no es una diferencia tan importante, que evidentemente no es que vayamos a acertar, pero podemos entender mucho mejor la compañía y a la hora de hacer el seguimiento ver dónde se están produciendo los cambios que pueden afectar
a la tesis. ¿De acuerdo? Con todo esto, si hacemos un descuento de flujos de caja y siendo muy conservador, manteniendo prácticamente la misma deuda, aunque al año 2031 la incidencia es mínima, que evidentemente hemos dicho que podíamos tener como un flujo después de pagar dividendos y el CAPEX de mantenimiento, más de 1.000 millones anuales para poder repagar deuda, recomprar acciones o hacer inversiones, y proyectando el CAPEX de mantenimiento en torno al 4%, sin entrar en mucho detalle, podríamos estar hablando, siendo bastante conservador, con un WACC del 8,5% y un crecimiento terminal a largo plazo, una G del 2,6%, creo que es algo más o menos prudente. Podríamos estar hablando, haciendo un descuento de flujos de caja, de un valor intrínseco, un free cash flow to the equity de 96. Esto siendo realmente conservador, estamos hablando de un 23% por encima del valor que podamos tener a precio actual. Si queremos hacer por múltiplos, si queremos aplicar múltiplos al 2035, por EV/EBITDA, aplicando un 18, y ahora veremos posibles múltiplos que podamos aplicar, yo creo que 18 EV/EBITDA es un valor pues medianamente justo. Estaríamos hablando de 169, por precio free cash flow a 22 veces unos 125, y con un PER de un múltiplo de 20 veces estaríamos hablando de un precio de 140. Esto nos da una media de unos 150 aproximadamente, un potencial del precio de como el 94% por encima del precio actual. ¿De acuerdo? Lo importante que tenemos margen de seguridad, no vamos a acertar el precio que realmente pueda tener Zoetis en el año 2031, evidentemente. Simplemente queremos saber que aunque nos equivoquemos, tenemos margen suficiente para que no perdamos dinero con esta inversión. A esa valoración pues tendríamos que sumar pues un dividendo de un 2-3% aproximadamente, que nos viene dando, y que sube agresivamente año a año, aunque no sabemos si eso se va a repetir en el futuro. Hablemos un poquito de cómo el mercado está viendo Zoetis, de qué está pasando, de cómo afectan los tipos de interés y cómo tipos de interés y crecimiento pueden afectar a los múltiplos a los cuales el mercado valora la acción. Zoetis ha estado cotizando como a una media de PER 29, a un precio free cash flow de 30 y EV/EBITDA de 20 veces. Esto viene a ser como un 3,5% de yield. Si hacemos la inversa del múltiplo, obtenemos el yield. Daros cuenta que cuando los bonos se estaban cotizando al 0%, pues tener un 3,5% de yield en una empresa con bastante predictibilidad de sus earnings y de la calidad de Zoetis, pues era medianamente aceptable. Pero hoy en día tenemos los bonos a 10 años americanos al 4,5%, con lo cual te planteas tener una rentabilidad asegurada al 4,5% versus un 3,5% con un riesgo evidentemente que tiene cualquier acción. No tiene mucho sentido. La subida de tipos ha afectado mucho al WACC, o el coste de capital que utilizamos para hacer un descuento de flujo de caja. Cuando el WACC aumenta, evidentemente le tenemos que exigir mayor rentabilidad a nuestras inversiones. El WACC ha pasado de cuando los tipos los teníamos al 0%, o el coste de capital ha pasado cuando teníamos tipos al 0%
de un coste de capital en torno al 6,5% a un 8,5 o 9% una vez que tenemos unos tipos del 4,5%. Este incremento del coste de capital ha llevado un poco a que la acción cotice en torno a los $78, o lo que venía a ser como un EV/EBITDA de 9,5 veces frente a una media histórica de 20 veces. Esto quiere decir que el mercado actualmente está estimando como que Zoetis va a tener un crecimiento en torno al 4% los próximos 5 años, o si tenemos en cuenta la calidad y la predictibilidad de los ingresos de Zoetis, podríamos pensar que están estimando como un crecimiento plano o un crecimiento similar a la inflación, prácticamente del 2%, muy por debajo del 6-8% que se estima para el mercado de salud animal. Yo, sin embargo, estimo que Zoetis pueda tener un crecimiento en la línea del sector sin duda, en torno al 6-8%. Entonces, claro, aquí hay dos puntos a matizar. Si tenemos los tipos al 4,5, con un crecimiento del 6-8% de Zoetis, yo creo que podríamos pagar en torno a un PER 17 o 20, o un EV/EBITDA de 13-15 veces y un precio free cash flow de en torno a 18-22 veces. Cuando estimábamos anteriormente unos flujos de unos 2.500 muy conservadores, muy por debajo de lo que realmente Zoetis puede hacer, pues con esos flujos a 21 veces pues serían como unos $121, una cotización sobre una cotización de 78-80 que tiene ahora. Estaríamos hablando de una revalorización por encima del 50%. Si hablamos de PER, pues este crecimiento con los tipos al 4,5, pues podríamos valorar en torno a PER 20, que si estamos hablando de un EPS de 6,4 para el año 26, siendo muy conservadores, que puede estar en torno a 6,8, pues nos estaría dando un rango de 93 o 120 para el valor de la acción, con lo cual tenemos bastante margen de seguridad. Pero ¿qué pasa si los tipos bajan en torno al 2%? Claro, entonces el coste de capital pues bajaría desde este 8,5-9% a 6-6,5%. Si el coste de capital baja, ¿qué es lo que pasa? Pues evidentemente el múltiplo sube. Esto nos daría un re-rating de precio free cash flow en torno a 26-30 veces y el PER 25-28, EV/EBITDA 17-19 veces. Sobre el WACC, sobre el coste de capital, ¿cómo influye esto? Pues es que al final la valoración depende sí o sí mucho de ese coste de capital, y ese coste de capital depende a su vez de los tipos de interés. Si el WACC o el coste de capital se normaliza en torno al 7%, baja un poquito desde el 8,9 actual al 7%, pues un negocio como Zoetis, si estimamos o pensamos que puede crecer al 6-8%, que yo creo que como mínimo puede crecer en la línea del crecimiento del sector, aunque vamos a tener 1 o 2 años donde yo pienso que vamos a tener que bajar precios y posiblemente van a castigar más a la acción en el próximo año por no alcanzar estos crecimientos ante la bajada de precios que va a tener que hacer para poder competir después de las agresivas subidas de precio que ha estado realizando en los años pasados, pues un precio justo podría estar en torno a 148-181 con un upside de un 90-100%. Si por ejemplo
el WAP se queda, por ejemplo, en el 7,5, 8, con ese crecimiento para Zoetis del 6%, quizás reducimos un poquito el upside a un 40%, en torno a los 100, 105 de valoración. Y en el caso de un deterioro permanente, donde tuviéramos un WAP del 8,5%, más o menos como el que tenemos ahora, es decir, los tipos de interés se estancaran en el 4,5, 5%, con una inflación creciente, y viéramos que el crecimiento se estanca en torno a un 2 o un 3% en la línea de la inflación, pues posiblemente veamos más castigo en la acción, e incluso podríamos tener precios de en torno a 65, 70 dólares con un castigo de un 15 o un 20% inferior al precio actual de la acción. Si nos alejamos un poco y lo intentamos ver un poco a grosso modo, si estimamos un múltiplo justo de unas 18 veces para una empresa de la calidad de Zoetis, esto sería a la inversa una rentabilidad de un 5%, que sumado a un crecimiento en un 6, un 8 nos podría estar dando un 12-13% de rentabilidad. Por último, si hacemos, como vemos aquí, una tabla con los bonos fijados al 4,5%, que es la rentabilidad actual, veis una tabla donde tenemos en un eje el crecimiento y en otro el ROIC futuro. Yo creo que incluso reduciendo un poquito el ROIC del 24-25% al 22% actual, podríamos estar dando con un ROIC de un 22 y, por ejemplo, un crecimiento del 6%, quizás un PER justo podría estar en torno a 18 veces, lo cual nos lleva a la conclusión de que Zoetis puede estar barata, que posiblemente podamos ganar dinero a estos precios, que es una buena empresa, que la directiva no me convence, que ha cambiado, que ha cometido errores, y creo que un cambio en la directiva o en el CFO podría ser un catalizador, que no hay alineación de intereses con los inversores, que espero compresión de márgenes al menos en los próximos 2 años, y bajada de precios para poder competir en esa competencia creciente, como hemos estado viendo, que tenemos opcionalidad con los vientos de cola del sector de salud animal, la parte internacional que sigue creciendo y puede ser otro viento de cola, que hay mercado para crecer un 5 o 6%, que Zoetis cuenta con ventajas competitivas para seguir compitiendo los próximos años con las empresas que intentan comerle mercado, y que desde luego pues tiene herramientas, tiene armas para poder recuperar el terreno perdido. Sinceramente creo que es difícil perder dinero a medio plazo con la acción. Tampoco visualizo rendimientos extraordinarios. A largo plazo depende de la tesis, sobre todo de la actitud de la directiva, de los cambios que hagan para, digamos, sentarte a largo plazo en la acción, y que a corto plazo evidentemente puede pasar cualquier cosa. Dependemos mucho de los tipos de interés, de los posibles crecimientos a muy corto plazo, a 1 año, 2 años, donde creo que hay un riesgo de reducción de márgenes y donde ese estancamiento de los ingresos puede penalizar aún más la acción por debajo de los precios actuales. Zoetis cotiza 12 veces, mientras la competencia como IDEX o Elanco cotizan a 32 veces o 18 veces. Esto sí que es curioso. Sí que si hacemos una comparativa con respecto al sector, pues comparándolo con Merck o MSD,
Merck tiene menos presencia en Estados Unidos y Canadá y es un competidor, el competidor más cercano quizás en volumen o en volumen de fármacos a Zoetis. Quizás Zoetis está más exclusivo, más centrado en salud animal y Merck más en ganadería. Sabéis que Merck además es una multinacional también muy dedicada con un gran segmento de negocio de la salud humana, pero veo dominio en Bravecto, en el parasiticida que tiene con dosis a 3 meses versus la periodicidad anual que tiene el producto de Zoetis, con lo cual el producto Bravecto es mucho más conveniente. Zoetis no tiene, por otro lado, que competir internamente como Merck dentro de la salud, de todo el negocio de salud humana que tiene Merck. No tiene que competir por presupuesto porque todo va enfocado a salud animal. Ahí veo una posible desventaja de Merck por agilidad en las decisiones. Zoetis creo que tiene la delantera en la parte de biológicos respecto a Merck, más centrada en ganadería. Sin embargo, Merck está haciendo un gran trabajo y tiene el liderazgo en inteligencia animal, adquiriendo por M&A tecnologías de monitoreo con Afflex, chips inteligentes, trazabilidad, trabajando en el concepto de Smart Farming, detección de enfermedades antes de que aparezca. Ha entendido muy bien la importancia del dato y está creando un ecosistema. Y sí que Merck también tiene la ventaja de, por su negocio de salud humana, tiene el acceso a bibliotecas de moléculas desarrolladas para humanos que pueden reciclar y utilizarla en la parte animal con un coste mucho menor, a diferencia de Zoetis, que tiene que comprar o desarrollar desde cero todas estas moléculas. Y también tiene Merck un liderazgo en acuicultura, dado adquirir el negocio de Elanco, teniendo en cuenta que el consumo de pescado está creciendo mucho más que el de la carne, también por los precios, es mucho más barato. Si comparamos Zoetis con IDEXX, podríamos decir que IDEXX es el líder en diagnósticos, en test, en software de clínicas para animales de compañía. Esto genera un coste de cambio para el veterinario. Están haciendo algo muy bien, por ejemplo, formando a los veterinarios en las universidades. Esto es un punto, porque cuando los veterinarios salgan, estaban acostumbrados a manejar el equipamiento de IDEXX y evidentemente va a haber una tendencia a usar estos productos, un poco lo que está haciendo, lo que hacía Adobe, ¿no? Con su producto. El ciclo empieza con la detección, con lo cual si te introduces como caballo de Troya con la herramienta de diagnóstico y el software, tiene mucho más fácil luego enganchar con el producto o con el fármaco. Y todo esto se retroalimenta porque obtienes datos que te ayudan a predecir mucho mejor. Por otro lado, IDEXX tiene una directiva ejemplar, buenísima, con una muy buena asignación de capital, un crecimiento orgánico, con ROI del 40-50%, una empresa de mucha calidad y cotiza desde luego a múltiplos muy exigentes y está, digamos, desarrollando lo que es el Windows del veterinario un poco para seguramente desde ahí desarrollar más el resto de negocios. Ahí sí que es verdad que Zoetis ha hecho algunas adquisiciones últimamente para trabajar en esta línea, tiene por dónde crecer, pero va a tener una competencia importante y debería espabilarse en ese sentido. Y luego respecto a Boehringer, que es una empresa familiar que no cotiza, tiene la ventaja de que no rinde al mercado y por ahí puede invertir con más largo plazo, sin necesidad de tener esa presión continua de los mercados. Eso es una ventaja. Es el líder en vacuna de porcino y aves
Y podríamos resaltar finalmente para terminar que Zoetis es el líder en I+D, que depende mucho de los blockbusters y del ciclo de vida de estos productos. Creo que es su principal ventaja competitiva. Bueno, pues yo creo que esto es todo. No sé si se me queda algo pendiente. Si hay algo que cree que se me ha olvidado, que puede mejorar, algo en lo que me he equivocado, que posiblemente lo habrá, pues déjamelo por favor en los comentarios. Se agradece, oye, que comentes algo, que des feedback. Creo que han sido más de 3 horas hablando de Zoetis. Espero que haya valido la pena. Lo veré en los resultados si merece la pena pues seguir haciendo y compartir este contenido con la comunidad, si realmente aporta algo o bueno, pues de cualquier forma, oye, muchas gracias, nos vemos en la siguiente, Autodidacta, y seguimos invirtiendo.